colocamos que a veces evaluamos que mi riesgo residual es cero. No puede ser un riesgo residual cero, porque de alguna manera ese control o esa mitigación, usted va a estar cubriéndose en promedio entre un 80 a un 15%. Entonces es importante que lo tomen eso y diríamos que las personas a los que nos dedicamos a eso, dependiendo de la madurez de la organización, dependiendo de los sistemas de información que ustedes tengan, uno puede decir, bueno, sustentado en los siguientes elementos, yo puedo decir que mi mitigador de riesgo está siendo efectivo en un 80%, un 60%, pero es un tema cualitativo porque de alguna manera usted no tiene una estadística de comportamiento de la efectividad de su riesgo. Entonces, es importante por lo menos empezar a tener claridad en cómo usted va a sustentar esos elementos para poder establecer cuál ha sido su riesgo residual. En ese sentido, cada vez que nosotros analizamos o gestionamos algún tipo de actividad a lo interno de la organización, siempre va a haber un fundamento legal, es decir, ¿por qué lo estamos haciendo? Y por eso hablamos siempre del cumplimiento normativo. En este momento siempre tenemos que recordar que la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y sus modificaciones nos plantea algún tipo de análisis de riesgo, el conocimiento del cliente, saber la naturaleza del negocio del cliente, en fin. En función de eso, ya la ley nos dice específicamente por qué es importante tener una gestión adecuada de riesgo. Muchas veces el entendimiento de riesgo no solamente viene dado a factores sobre clientes, productos, servicios, canal de distribución, sino a otra serie de factores que también nosotros tenemos vulnerabilidad dentro de las organizaciones. Y en este sentido, a través de la ley 254 del 11 de noviembre del 2021, específicamente en el artículo 7, hay una subrogación del artículo 26 de la ley 23, donde establece que usted sí debe hacer documentar sus evaluaciones de riesgo, considerar esos factores relevantes antes de determinar el nivel de riesgo, el nivel apropiado y el tipo de mitigadores aplicables. Es decir, que ya la norma en este sentido le está diciendo cuál es mi riesgo inherente, cuál sería el riesgo apropiado que yo quiero asumir y porque en función de eso el riesgo apropiado voy a decir, bueno, ese es mi riesgo residual que yo estaría dispuesto a poder aceptar. ¿Y cuáles son esos mitigadores de riesgo aplicables que muchas veces nosotros lo hacemos? Y en función de eso, las actualizaciones deben hacerse por lo menos, y mi recomendación siempre es anualmente. Y si usted no tiene un cambio, una modificación, déjelo en constancia mediante un acta o mediante o mediante su informe. En el caso que no tenga un comité de prevención o en su defecto que no exista una persona especialista en riesgo, donde usted deje constancia que sí hizo la evaluación de riesgo, no encontraron ni una modificación en productos ni servicios, no hubo una apertura a una sucursal nueva, no se presentó una situación inusual o sospechosa que pudiese poner en vulnerabilidad ese mitigador de riesgo. Y eso es importante que usted lo deje establecido. ¿Y por qué? Porque en un breve informe que usted pueda presentar a la alta gerencia o al comité que corresponda, ya usted deja un mecanismo, un precedente y una constancia que en efecto no ha pasado nada, por lo tanto los mitigadores siendo los mismos, porque ha logrado una efectividad importante. Ahora bien, desde el punto de vista del fundamento legal, ahora lo vamos a ver en conceptos, en términos más conceptuales, ¿sí? Lo primero es cómo yo puedo documentar sus evaluaciones. Bueno, la gestión documental de las evaluaciones de riesgo, usted lo puede utilizar a través de qué? A través de la metodología de la ISO 31000, a través de gestión de riesgo. Diríamos que eso es una herramienta. Por lo que he visto, los reguladores se inclinan más a esta evaluación de riesgo, diríamos que es completa. Me parece que, diríamos, en la forma de metodología aplicable es bastante sencilla, bastante práctica, pero sí debe haber un entendimiento de esta herramienta. Ahora bien, dentro del punto de vista de la misma norma, específicamente lo que nos dice la ley 254, dice considerar los factores de riesgo relevantes. En términos de prevención de blanqueo de capitales, principalmente, y no es excluyente, nosotros utilizamos dentro de los análisis los clientes, los productos o servicios, canal de distribución y el tema de la jurisdicción, es decir, geográficamente cómo nosotros estamos desde el punto de vista de nuestro servicio. Y por eso nosotros el primero es el riesgo inherente, que sería el riesgo promedio, que de alguna manera nosotros pudiésemos estar en la primera fase de identificación de los riesgos, que es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Aquí hay un elemento importante desde el punto de vista del riesgo y desde el punto de vista del lenguaje y de conceptos. Viene el apetito de riesgo de los tomadores de decisión, de los accionistas, donde usted le dice, bueno, es que yo no quiero asumir ningún tipo de riesgo,
con este tipo de productos o servicios, con este tipo de características de cliente, o si lo voy a aceptar, yo necesito que sea una debida diligencia un poco reforzada. Entonces, usted también tiene que ser consciente sobre el apetito de riesgo de los tomadores de decisión de la organización. Hay personas que por años han tenido un negocio que ha sido muy conservador, poca aceptación de clientes con ciertas características. Por ejemplo, yo veo entidades financieras que no les gusta trabajar con personas políticamente expuestas, le ofrecen el producto, pero no es un tema que les interesa, pero de alguna manera, como no se puede, de alguna manera, decir que no le voy a brindar ese servicio, entonces en función de eso yo establezco otras medidas un poco de mitigación de riesgo. Y en función de eso, nosotros en la medida que tengamos los mitigadores, y yo siempre quiero hacer mención que los mitigadores de riesgo no es cantidad de mitigadores de riesgo, es calidad de la efectividad. Y siempre pónganse eso en cuenta. La calidad de la efectividad de los mitigadores de riesgo es lo que nos va a decir un poco qué cosas han sucedido durante el año, qué cosas no están sucediendo. Y eso nos dice también y nos invita a hacer una reflexión. ¿Cuál es la reflexión que he visto, diríamos, en este 2024 y en algunas capacitaciones y entrenamientos? He tenido que llamar a consideración muy respetuosa a la administración de las empresas reguladas. Y es que, señores, si en la medida nosotros estamos haciendo un esfuerzo de implementar un sistema de prevención, de actualizarlo, y se está haciendo eso, pero dentro de su equipo de trabajo, hay personas que aun cuando usted le ha hecho un entrenamiento, aun cuando usted ha definido una política, aun cuando usted ha hecho un proceso de inducción adecuada, las personas no están cumpliendo con eso. Entonces usted sí tiene que tomar en consideración si en su organización existe un reglamento interno, bueno, va a tener que tomar ya medidas disciplinarias porque usted está poniendo en riesgo, ya no por un tema de los cuatro factores relevantes, sino viene dado por un riesgo operativo que usted no está cumpliendo, o una persona no está cumpliendo con un procedimiento que usted ha definido, no solamente por un tema normativo, sino a lo interno de la organización. ¿Por qué? Porque ante una auditoría, ante una situación de vulnerabilidad, usted no puede asumir desde el punto de vista como gerencia una falla constante y permanente con una persona que tiene un rol y una responsabilidad importante en todo lo que es el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capital. Entonces, muchas veces la gente me dice, pero ya no sé qué hacer. Bueno, es que usted tiene que hacerse un replanteamiento, es porque sus mitigadores de riesgo de alguna manera los tiene estipulados, no están siendo efectivos y la pregunta es ¿por qué? Por un tema de la persona, el proceso o qué. Entonces, hágase esa pregunta porque el mitigador existe, pero no está siendo utilizado eficazmente. Entonces, ahí viene lo que muchas veces las personas no quieren hacer, llamado a atención verbal, documentarlo de acuerdo a lo que se dice su reglamento interno. Entonces, les hago eso mención porque muchas veces queremos poner N cantidad de mitigadores de riesgo, pero la pregunta es, ¿están siendo efectivos eso? ¿Qué estamos encontrando? ¿Las personas lo entienden? ¿Lo están aplicando? Es un tema que no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo quiero hacer? Por un tema de desconocimiento, no entiendo el propósito. Y ahí tenemos que hacer un análisis conducente mucho más amplio. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, y hoy he trabajado un poco algunas metodologías más visuales, es que cuando nosotros hablamos del proceso de identificación, evaluación de riesgo, nosotros tenemos que enmarcarnos en este mapa conceptual. Y es que lo primero está dado ya por la norma, diríamos que los factores de riesgo, los clientes, productos o servicios, canales de distribución y de alguna manera la jurisdicción o la geografía. Eso lo que nos invita un poco a hacer es a través de una metodología que puede ser la gestión de la ISO 31000 en gestión de riesgo, es poder identificar qué vulnerabilidades se nos ha presentado a lo interno de la organización, cuál es la probabilidad de esa situación que se dio, es decir, con cuánta frecuencia se dio durante el año y cuál ha sido el impacto. Muchas de las preguntas que me hacen, Roberto, es que cuando vamos a ver el tema de la probabilidad, no sé con cuánta frecuencia. Claro que no lo saben muchas veces, es porque no tenemos una estadística o un control para saber cuántas situaciones se han presentado durante el año. Es decir, por ejemplo, cuántos clientes no completaron el formulario de si la persona era políticamente expuesta, sí o no. Pasó hasta por dos o tres manos, pero fue hasta la tercera mano que alguien se dio cuenta que la persona no seleccionó si era
persona políticamente expuesta o faltaba información. Entonces, como no tenemos esa estadística, no podemos saber cuál es la probabilidad de la ocurrencia de una situación, por ejemplo, de un incumplimiento de un formulario con tu cliente porque no llevamos un indicador de gestión. Y en otras ocasiones nosotros hemos hablado de la relevancia que tienen los indicadores de gestión porque es la medida o el criterio que va usted a utilizar para poder identificar situaciones como tenemos un pago de un tercero. Ajá, ¿cuánto se dio eso? Bueno, se dieron casi 35 durante el año. ¿Qué se hizo? Pues no se dio nada, nos acabamos de dar cuenta de esta situación ahora. Entonces, es ahí donde nosotros no podemos establecer un análisis de vulnerabilidad basado en la probabilidad de impacto porque no hay un tema estadístico ahí. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Cuando nosotros pasamos ya al análisis de riesgo, bueno, ¿qué es lo que nos lleva a esto? ¿Cuál es el objetivo? Es a través de este análisis poder y a través de utilizando una matriz de riesgo, en este caso de cliente, poder decir, bueno, mi cliente, de acuerdo a todos los factores que he evaluado, poder concluir si es de riesgo alto, de riesgo medio o de riesgo bajo. Y en función de eso, yo quiero, ya tomando en consideración un riesgo inherente, como fase inicial, poder decir a este cliente, por la naturaleza y por las características, yo voy a hacerle una debida diligencia ampliada o voy a decidir a través de qué órgano, es decir, va a un comité o es la alta gerencia, determinar si acepto o rechazo a este cliente fundmentado en qué, o le hago, o por las características que mostró en esta fase inicial, le hago una debida diligencia, diríamos, básica, normal, o le hago una debida diligencia simplificada. Entonces, va en función de este análisis de riesgo a través de este mapa conceptual, es un poco el objetivo de lo que queremos transmitir aquí. Es un poco determinar a través de ese análisis conducente que nosotros hemos hecho, qué voy a hacer por los próximos pasos, no solamente en dejar documentado el procedimiento, cómo logramos hacer eso a través de características que he identificado, sino también cómo va a ser la debida diligencia ampliada, la debida diligencia básica o la debida diligencia, diríamos, de acuerdo a un modelo de negocio. Tanto la norma como todo lo que está relacionado al enfoque basado en riesgo nos dice, preste la atención a los clientes que muestran una característica, diríamos, con mayor vulnerabilidad a cometer un riesgo. Pero usted tiene que tomar en consideración primero cómo es su modelo de negocio, qué característica tiene su cliente y en función de eso, qué cosas usted cree que puede ser más sujeto a una vulnerabilidad al momento de una relación de negocio. Entonces, desde el punto de vista de conceptos y de metodología, ¿qué nos dice la ISO 31000? Nos dice, bueno, usted primero tiene que tener un entendimiento del contexto. ¿Y por qué es relevante este tema? Cuando los sujetos obligados reciben la nota o reciben una solicitud por parte de su regulador para poder iniciar una fase de auditoría o de supervisión in situ, extra situ, lo primero que solicitan que es, explícame quiénes son ustedes, cuál es su modelo de negocio, cuáles son sus principales características, y en su defecto usted puede obtener esa información. En el caso de los sujetos obligados al mercado de valores que ya tienen un plan de negocio, usted puede obtener esa información. Pero lo importante es definirlo y documentarlo, diríamos, dónde estoy yo desde el punto de vista de contexto de negocio. Lo segundo es que yo voy a hacer una evaluación de riesgo, más a detalle yo les voy a entrar un poco, a explicarle puntualmente cada uno de estos elementos. Voy a hacer una identificación de riesgo, un análisis de riesgo propiamente y la valoración de riesgo y en función de eso yo voy a hacer un tratamiento, es decir, un mitigador para cada riesgo que yo he identificado como conducente, tomando en consideración mi modelo de negocio. Esto es un proceso continuo donde de alguna manera tengo que darle un seguimiento, tengo que hacer una revisión y tengo que hacer una comunicación a los órganos que corresponde y poder tener, diríamos, una actualización de forma sistemática. Si usted hace esto y no le hace una revisión anual por lo menos o cada 2 años, dependiendo de su modelo de negocio, entonces al final del camino no estamos avanzando y no vamos a lograr los objetivos que estamos buscando, ¿sí? Porque el regulador, o como en este caso, cuando nosotros vamos a hacer una auditoría de cumplimiento, nosotros conocemos, preguntamos, indagamos y en función de eso tomamos en consideración. Por ejemplo, cuando hacemos auditorías internas, en el caso particular, principalmente del mercado de valores, cuando hacemos, una de las cosas que nosotros vamos y validamos es cómo es el ambiente de control, qué tenemos debidamente documentado desde el punto de vista de gobierno corporativo, de la parte operativa, de la parte financiera, la parte de recursos humanos, la parte administrativa, porque lo que nosotros queremos ver es si usted ha considerado
de alguna manera definir una política, un procedimiento. ¿Para qué? Para que usted tenga eso debidamente documentado, pero sobre todo saber la frecuencia de ese tratamiento de riesgo, quién es responsable y qué es lo que debe entregar y usted cómo lo va a estar supervisando en este sentido. Entonces, cuando hablamos de contexto de negocio, ¿qué recomendación yo les puedo dar? Y dice que utilice la palabra documente, porque de aquí en adelante usted tiene que documentar todo. Yo puedo ser experto en este tema, pero ustedes son expertos en el modelo de negocio, que después usted me la puede contar y yo lo puedo documentar, perfecto, eso es otra cosa, pero nosotros lo que damos son las directrices, los lineamientos, que yo pondría en ese contexto de entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo es mi modelo de negocio? Bueno, mi modelo de negocio es una empresa local, recibe clientes principalmente asalariados, clientes independientes. Ofrecemos algunos servicios a personas jurídicas, principalmente las características son, nos enfocamos principalmente a provincias de Panamá Centro y otras provincias en el interior. Ah, listo, perfecto. Cuéntenme un poquito de sus productos y servicios. Bueno, nosotros ofrecemos préstamos personales, principalmente para personas asalariadas, que sean del sector gobierno, en fin, usted va describiendo eso y usted puede decir, ¿cuál es mi ventaja competitiva en nuestro modelo de negocio? Bueno, en comparación de qué hago yo diferente, y eso es importante mencionarlo. En forma general, ¿cuáles son los lineamientos que usted ha descrito o tiene implementado en términos de prevención de blanqueo de capitales? Bueno, nosotros hemos definido un comité o hemos definido una persona responsable, en fin, ¿qué cosas usted ha definido que usted está haciendo y va a hacer? Mencione en forma general, sin entrar en detalle, cuáles son los principales mitigadores de riesgos implementados para reducir. Eso es mi contexto de negocio y yo hago una lectura comprensiva de eso o lo veo en un PowerPoint, a mí me queda muy claro quiénes son ustedes y qué es lo que yo tengo que hacer. Ahí yo puedo determinar particularmente si que dentro de los factores principales yo considero que hay más vulnerabilidad. Si es un tema de que mi pago es en efectivo, si recibo $10,000 o no. O sea, usted va contando los elementos principales para que tanto el regulador como cualquier persona que va a hacer una auditoría pueda entender y usted también pueda saber cuál es la característica de su modelo de negocio. Algunas consideraciones importantes desde el punto de vista de riesgo de relación de cliente o negocio es la actividad del cliente, usted debe conocerlo, cuáles son esas características, si es un cliente asalariado, independiente, si tiene una fundación, si no tiene una fundación, es decir, cuál es la estructura legal que tiene ese cliente, si yo puedo de una forma rápida o identificar algún beneficiario finales, los temas de los fideicomisos. Un elemento importante, por ejemplo, que hace la evaluación de riesgo en términos de prevención de blanqueo de capitales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hace mención que se mantiene, y eso lo hacen para Estados Unidos, no para Panamá, pero me pareció interesante la lectura, y es que ellos mantienen que en algunas estructuras legales todavía, tomando en consideración algunos estados en Estados Unidos propiamente, que de alguna manera no hacen un conocimiento adecuado de algunas estructuras legales, principalmente en los fideicomisos, tanto el que constituyó el fideicomiso como los beneficiarios, y principalmente en lo concerniente a la identificación de los beneficiarios finales. Eso es una evaluación de riesgo específicamente de Estados Unidos, eso es público. Me permití hacer una lectura hace poco y me llamó la atención esos dos elementos, por eso lo mencioné aquí. Lo otro es, bueno, ¿con quién nosotros estamos asociados o hay conexión de mi cliente con otro cliente cuando hice la debida diligencia y me encontré alguna situación que me llamara la atención? Eso es importante considerarlo en su análisis y si mis clientes de alguna manera tienen un alcance nacional o internacional y en función de eso usted debe tomar en consideración. Por ejemplo, si usted tiene una estructura como una empresa inmobiliaria y usted recibe, de alguna manera, hace todo el proceso de debida diligencia de una persona natural, y resulta que cuando está avanzando la transacción se da cuenta que los clientes deciden a través de una fundación poder terminar la transacción y que diríamos, esa transacción no va a llevar a un financiamiento, usted automáticamente debe hacer una debida diligencia a quiénes son los beneficiarios finales de la estructura y quienes de alguna manera se vinculan con eso y documentar si viene una transferencia de un tercero. O sea, cada negocio tiene una particularidad, en función de eso usted tiene que tomar en consideración cuando está haciendo el análisis de riesgo para ustedes. Lo otro es cuáles son los productos o servicios y si usted de alguna manera ha encontrado algún tipo de tipologías que pueda estar vinculado a su modelo de negocio o la forma como usted pretende desarrollar su modelo de negocio.
De alguna manera, hago insiste nuevamente, que me tomé, hice mención en estos dos que están en grises, es que, por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos indica que todavía hay una alta incidencia, no de uso, no tanto por el uso de dinero, sino es por el contrabando de gran cantidad de dinero en efectivo, principalmente por el crimen organizado y el uso excesivo de dinero en entidades o empresas que se han constituido para hacer un tema de empresas fachadas. Entonces, es un poco lo que ellos han encontrado y siguen encontrando, diríamos, entre sus análisis de vulnerabilidad. Otro elemento importante es cómo es la trazabilidad desde el punto de vista del servicio. O sea, yo tengo un sistema de información que yo puedo identificar quién es las personas a quien le ofreció el servicio, cómo es la característica de la persona, si es natural o jurídica, y de alguna manera, si dentro de ese servicio, de ese producto, hay una complejidad que puede ser operativa, legal o tecnológica, y también desde el punto de vista de tamaño, frecuencia y valor de las transacciones. Entonces, esos son algunos elementos que usted tiene que traer a la mesa al momento de hacer este análisis de riesgo. Por otro lado, en riesgo geográfico, entendemos que hay marcos regulatorios diferentes o muy parecidos para algunas jurisdicciones o países que usted debe tomar en consideración. No son, diríamos, iguales. A veces cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar a transnacionales a hacer esto, a veces a mí me toca reunirme diríamos, con el director de compliance de América Latina o para toda América y me dice, mira, la verdad es que nosotros esto lo hacemos así, pero veo que en Panamá usted lo hace de esta manera. Te agradezco mucho, me acompañes en este proceso porque de alguna manera tenemos que llegar a un punto de estandarizar algunas cosas porque no podemos, o sea, no tenemos una estructura para poder implementar cosas a cada país. Nos vamos a tomar la sana práctica y en función de eso lo vamos a implementar. Usted tiene que tomar en consideración si su país o el país o los países donde va a ofrecer el servicio tiene alguna sanción o alguna deficiencia, diríamos, de carácter estratégica en términos de prevención y usted también puede obtener algún tipo de evaluación de riesgo de dicho país. Hay organizaciones como el Grupo ENMU que esté un poco más orientada a la parte de los bancos, donde hay una clasificación importante sobre principalmente cuando hay un envío o recepción de dinero de algunos países a nivel mundial. Obviamente nosotros regularmente tomamos el índice de Basilea como riesgo de lavado de activos, aun cuando el índice de Basilea es un poco más completo porque no solamente habla de lavado de activos, sino también habla de corrupción, transparencia y todo lo que está relacionado con la seguridad jurídica. Y un elemento importante también a considerar es el tema de la reputación también de ese país como tal, ¿sí? Un elemento que para mí es un poco a veces controversial es por el hecho del riesgo de canal de comercialización, porque a veces tenemos que hacer un entendimiento de mi modelo de negocio. Si hay una venta, si hago una venta directa, si utilizo un intermediario, distribuidores, si hago una licitación, si participo en una contratación directa. El tema del correo electrónico está siendo con alta incidencia en términos de uso para el tema de lavado de activos importantes. Si bien es cierto, yo no coloqué aquí en esta parte eh, algunos otros medios de comercialización, diríamos a través de nuestra plataforma de página web, pero hay que tomarlo en consideración. Desde el punto de vista de método de pago, diríamos que el efectivo sigue siendo un elemento que no quiero que se satanice el efectivo con algo malo, no. Usted sabe que si usted va, si modelo de negocio es más práctico el efectivo, usted tiene que implementar mucho más mitigadores de riesgo tomando en consideración la transaccionalidad, el monto, si se acumula en una misma semana, tomando en consideración la referencia de los 2.000 horas en efectivo en una misma persona, en una misma semana, o sea, cómo va a ser el tema de la reportería a través de la unidad de análisis financiero. Entonces, todo eso usted lo tiene que tomar en consideración, la billetera electrónica, el tema de las criptomonedas, que si bien es cierto, no es algo que está normado en la República de Panamá, pero sabemos que se utiliza, las transferencias bancarias, pago instantáneo en plataformas digitales. Por ejemplo, en el pago instantáneo de plataformas digitales, diríamos que la plataforma digital, o el pago instantáneo a través de esta plataforma digital, la más común en Panamá, ha tenido importantes cambios y actualizaciones, producto de que a usted ahora, cuando va, y me voy a referir a una sin decir el nombre, cuando usted va a hacer el pago, le confirma ahí el nombre y usted debe estar seguro, porque si hay situaciones vinculadas a personas que dijo, es que yo no sabía, porque este es el número, pero no estaba seguro que en su defecto esa era la persona y se han presentado situaciones de investigaciones, ya sea que esta entidad bancaria ha presentado
¿Por qué? Porque había una inconsistencia en la procedencia o el dinero de donde venía y se han presentado situaciones. Entonces, diríamos que esta plataforma ha trabajado importante en actualizaciones en materia de minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda estar vinculado a actividades ilícitas. Bueno, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las tarjetas prepagadas siguen un método, otro método también. Entonces, en la medida en que yo tenga trazabilidad, conozco y puedo ver información de mi medio de pago, en ese mismo día mi riesgo disminuye significativamente. Si usted puede decir, bueno, es que le pasa que cuando es dinero en efectivo, me lo depositan en mi cuenta. La gran interrogante es, usted tiene que ser consciente quién le está depositando en su cuenta. Usted no puede decir el día de mañana es que yo no sabía que me depositaron en mi cuenta. No. O sea, eso no le exime a usted responsabilidades en la relación de negocio. Otro elemento que para mí es importante, ya después que nosotros pasamos este análisis o un tema conceptual en general, bueno, yo tengo que tomar la decisión. Esto muchas veces se puede volver un poco agotador porque usted lo quiere hacer a la vez. Mi recomendación siempre, seleccione un proceso. El proceso más importante para usted, ¿cuál es? Bueno, Roberto, yo creo que el proceso para mí más importante es la debida diligencia. Perfecto. Bueno, si selecciono la vía de diligencia, tengo que definir claro cuál es el objetivo y el alcance de ese procedimiento de vía de diligencia o la política de conoce a tu cliente. Ah, listo. Yo tengo que identificar las principales actividades, controles implementados para cumplir con esta actividad. ¿Lo tengo documentado sí o no? Y en función de eso, yo puedo hacer una evaluación en este momento cómo lo tengo. Ah, porque muchas veces yo le digo a una persona que me copie el manual de prevención, me lo copie, pero eso no necesariamente le va a permitir a usted poder establecer si esos protocolos, perdón, están actualizados. Lo otro es que usted va a tener que revisar la información que usted tiene documentada. Señores, muchas veces cuando se les dice al cliente o lo el regulador lo dice, por favor me indica usted si tiene la información debidamente documentada. Los que están en el mercado de valores, los que están en la superintendencia de bancos y otros sectores más regulados, se tiene que llegar a un cuestionario de autoevaluación. Y para ellos es normal que usted diga en la página 35 y dice claramente cómo está. Tal vez para los sujetos no financieros no es claro y todavía no han llegado a eso, pero va a venir que usted tiene que hacer eso, ¿sí? Entonces usted tiene que ser consciente de que debidamente documentado es algo que lleva un control de actualizaciones, que es algo que se ha compartido, se ha discutido y lleva una actualización periódica durante el año. Entonces, usted tiene que después de haber hecho esa identificación de esa revisión de ese procedimiento, usted pueda ver, encontrar si hay alguna debilidad o alguna oportunidad de mejora y si hay algún, diríamos, control existente que se pueda, diríamos, reforzar o implementar. ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos o tratando de buscar de alguna manera es poder definir mediante el análisis con cuánta frecuencia, con la probabilidad que yo tengo de que se pueda suscitar alguna situación inusual. Y en función de eso, yo necesito saber el impacto que eso puede tener basado principalmente ¿en qué? En mi riesgo inherente. Entonces, para esto quiero poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, hace la semana pasada yo estaba en un entrenamiento y yo le hice la pregunta, estos no son los números, pero me llamó la atención eso, cuando yo le pregunté a la persona, indíqueme cuántas solicitudes de crédito recibe por día. Bueno, yo recibo 15 solicitudes por día. El 100% quiere decir el total. No número de solicitudes completas. Bueno, 10 llegan completas. Así que el 67% llega la información completa y no tengo que causar un reproceso, es decir, enviar esa información hacia atrás. Y el número de solicitudes incompletas que viene con algún tipo de error son 5, quiere decir el 33%. ¿Qué me dice eso a mí? Que yo en este momento, yo tengo una situación que el 33% de las solicitudes tiene un error. ¿Qué me puede causar eso a mí? Vulnerabilidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si ese control o esa persona o es que es un mitigador de riesgo en este momento no hace una revisión de ese trabajo adicional y pasa a la siguiente procedimiento? Que diríamos que sería de alguna manera ya a la parte de cumplimiento y incumplimiento tampoco hizo la verificación y no se percató y finalmente se hizo el desembolso de ese préstamo y resulta que se hizo el desembolso y particularmente una de las situaciones que teníamos era que esa persona no se identificó el tema del cliente. Ahora bien, yo hice diríamos, una ampliación del análisis de, bueno, si yo aquí
mírenlo aquí, si yo aquí tengo 15 de vía, recibo 15 solicitudes de crédito por día, y yo hago una extrapolación y digo, aproximadamente estoy recibiendo 15 de lunes a viernes, al mes de mayo yo voy a tener 1.400 solicitudes. De esas solicitudes completas, si hago la extrapolación, son 959 completas y vengo y hay incompletas al mes de mayo 516. Usted se imagina ahora esas 516 y yo hago este análisis conducente y digo, bueno, de esas 516 que venían con errores, ¿cuánta tiene la posibilidad que de alguna manera vengan sin haber identificado a la persona políticamente expuesta en el formulario Conoce a tu cliente? Existe la posibilidad de 104 solicitudes que de alguna manera nos indicaron. Entonces, cuando vemos los análisis estadísticos y hacemos una proyección, ahí yo puedo identificar cuál es la probabilidad que se dé y la vulnerabilidad que tengo. Entonces, para mí es importante y diríamos que usted puede ir a N cantidad de entrenamientos, pero si no empiezan a introducir dentro de sus análisis información numérica, información para poder hacer análisis mucho más completo y en función de eso poder establecer la probabilidad en función de la cantidad de, por ejemplo, en este caso, las solicitudes, yo voy a basarme muchas veces en mi análisis de riesgo basado en qué información cualitativa. Yo tengo que tener una mezcla entre quali y quanti para poder un poco minimizar y gestionar adecuadamente. Entonces, la parte numérica es algo que también tenemos que introducir. Y por eso los reguladores hacen mención, señores, debe de incorporar sistemas de información en su análisis para poder tener una amplitud sobre qué es lo que está pasando en su modelo de negocio, porque si no, manualmente va a ser un poco difícil y eso incorpora elementos de tecnología. Ahora bien, si yo no tengo, por ejemplo, en esta primera etapa, si yo no tengo análisis sobre probabilidad, es decir, con cuánta frecuencia se dio, si uno en cada cinco, si en tres en cada cinco situaciones, yo no puedo entrar aquí a hacer un adecuado mapa de riesgo, simple y sencillamente porque yo no tengo ese análisis conducente y lo voy a hacer, bueno, es que yo creo, es que me dijeron, entonces obviamente su análisis no va a ser lo más ajustado a la realidad porque usted no tiene una información. Ahora bien, tampoco usted lo puede estar diciendo, no, es que aquí nunca ha pasado nada. Bueno, recuerda que sí pasó. En estos días hace tal pasó esto, es la primera vez. Yo necesito que usted vaya llevando una métrica. ¿Cuánto es algo de solicitudes incompletas? ¿Por qué? No solamente voy a ver solicitudes incompletas, sino que puedo identificar riesgo operativo, es decir, la persona no está haciendo bien su trabajo por un tema de capacitación, un tema de selección de personal, un tema de el perfil de la persona, es decir, qué es lo que está pasando. Entonces usted puede identificar ahí también. Entonces, empezar a trabajar con indicadores les va a ayudar mucho a poder llegar aquí a este mapa de riesgo, porque muchas veces la persona no sabe cómo clasificar esto de la probabilidad del impacto, simple y sencillamente porque no tiene un antecedente a nivel de resultados numéricos. Por otro lado, cómo yo trato de hacer conceptualmente un análisis sobre si el procedimiento de vía de diligencia ampliada, diríamos que es el que yo voy a tomar como referencia. Entonces, yo tengo que tomar en consideración cuáles son las entradas del proceso. Es decir, lo primero que va a entrar es la información del cliente. ¿A través de qué? De un formulario, conoce a tu cliente. Perfecto. Esa es la primera entrada en el proceso. Durante las actividades que yo voy a hacer, la recopilación de la información, no solamente el formulario Conoce a tu cliente, sino toda la documentación soporte, desde la cédula, pasaporte o cualquier otro documento, carta de trabajo, dependiendo del modelo de negocio de la empresa. Lo otro es, yo tengo que verificar que la información está completa, ¿sí? Usted tiene que hacerse la pregunta, ¿quién es responsable de hacer eso? ¿Qué debe entregar esa persona al momento de hacer la revisión del cliente? La razonabilidad de la información presentada al cliente. Y aquí yo voy a hacer un punto. Señores, muchas veces lo que yo estoy viendo es que queremos cumplir con la norma, pero no hay una razonabilidad, un análisis de la información. Es decir, usted indagó, preguntó, entrevistó al cliente, usted colocó algún tipo de información de lo que usted pudo obtener porque muchas veces pasa a diferentes manos, pero cuando tiene que ir llegar una mano a tomar una decisión, usted tiene que volver a llamar a la persona para que le diga qué era lo que se conversó, pero usted sí lo sabía, pero no lo puso en ningún documento, en ningún comentario, y usted tiene que volver a ir hacia atrás y eso va a demorar a la aprobación tal vez de un crédito o de un expediente porque la información sí la tenía la persona que hizo la primera línea de defensa o la persona que hizo la entrevista, pero no lo colocamos ni en sistema ni en una información. Entonces, muchas veces
La razonabilidad, ajá, que yo vea un expediente o un préstamo y yo diga, el cliente está solicitando un préstamo para un trámite legal. Ajá, trámite legal de qué? Puede ser una sucesión, puede ser un tema penal. O sea, ¿qué tipo de servicio es legal? Usted tiene que entender un poco dentro del punto del procedimiento también y saber si se ha contemplado particularmente ese política o ese control o esa mitigadora de riesgo que usted cree que ha podido verse vulnerable en algún momento. La búsqueda de la información de fuentes abiertas, el análisis de la información que debe ser conducente de acuerdo al nivel de riesgo y la documentación de la debida diligencia. ¿Qué va a salir de ese procedimiento de vía de diligencia ampliada? Bueno, va a salir un reporte de vía de diligencia. Ese reporte, dependiendo de la madurez o el tamaño de la organización y el tipo de sujeto, a lo mejor va a ir a un comité para aprobación o en su defecto tiene que ir a la aprobación de una gerencia entonces, ¿cuáles son los otros procesos que están debidamente relacionados? Bueno, puede ser solicitud o ampliar algún tipo de información. ¿Cuáles van a ser los recursos necesarios para hacer eso? Puede ser que yo de alguna manera requiero algún tipo de información como por ejemplo un estado financiero o una certificación de un contador público autorizado, en fin, ¿qué yo voy a necesitar? Y en función de eso también yo puedo dejar en evidencia cualquier otro requerimiento para que el comité en su momento, en el caso de tener un comité, tome en consideración mi recomendación como oficial de cumplimiento y finalmente pues guardar toda esta información. Entonces, esta es una forma muy práctica, muy sencilla para cuando yo quiero hacer una evaluación de riesgo en términos de prevención de blanqueo de capitales, ya sea que tenga una línea base, así que ya he hecho algo, pero que yo quiero un poco revisar lo que yo en su momento tengo. Con este análisis, ¿qué es lo que yo espero? Bueno, poder determinar si mi riesgo viene dado por un tema operativo, es decir, al tener 33% de solicitudes de crédito que vienen incompletas, lo primero que me llamó la atención aquí y la primera vulnerabilidad que yo voy a tener aquí es que yo voy a tener un riesgo operativo. Deme un segundito, por favor. Entonces, muy buenos días. Entonces, en función de eso, yo voy a establecer qué es el proceso de vía de diligencia de clientes que yo tengo. Y en función de eso, yo voy a decir que mi riesgo es que el cliente no indicó si es PEP o no es PEP. El apetito de riesgo, yo estoy como dueño de la empresa, yo no quiero tener este tipo de riesgo. ¿Cuál riesgo? Riesgo de carácter operativo. ¿Qué tipo de riesgo operativo? Simple y sencillamente porque la persona que era responsable en la primera línea de defensa no me está completando eso. ¿Cuál es la probabilidad? Es una probabilidad alta porque ya yo tengo que es un 33%, o sea que sí existe una posibilidad. A ver, alguien me puede decir, Roberto, yo no considero que una probabilidad del 33% sea alta, yo la puedo considerar medio. Ese es su criterio y eso se respeta y usted lo tiene que demostrar numéricamente. El impacto sí es alto porque yo puedo tener en mi fase inicial una persona que no está clasificada como riesgo alto. Por lo tanto, operativamente esa debida diligencia debe ser actualizada de forma anual, de forma recurrente. Entonces, en resumen, particularmente, este riesgo que yo puedo identificar, yo lo voy a considerar como un riesgo inherente. Tal vez alguien puede decir, bueno, mi criterio me dice que si hay incidencia de 50%, yo lo voy a considerar medio, y si no, un 20% por debajo, un 33%, lo voy a considerar como una probabilidad baja. Usted define, pero para eso tiene que tener un criterio y algún tipo de información numérica. ¿Sí? Por favor, recuerden apagar los micrófonos. Entonces, este es el riesgo inherente y después ustedes tienen que ir a empezar a trabajar con todo lo que está relacionado con la identificación de esto. Ahora bien, yo digo, bueno, esto es un riesgo operativo. ¿Qué acción o mitigador de riesgo yo puedo hacer? Bueno, yo puedo decir, bueno, yo creo que con una capacitación, hacer un llamado de atención a esta persona porque no es la primera vez. Yo tendría que solicitar que se haga una evaluación de desempeño de la persona porque no está haciendo su trabajo. Ya hemos hecho la capacitación, se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Usted tiene riesgo operativo ahí, o sea, tiene la persona responsable que no está haciendo eso.
Normalmente en la primera línea de defensa que tenemos a la gente de venta que necesita hacer un cierre de una venta. Por lo tanto, si a nosotros le dimos esa responsabilidad, usted tiene que ser conducente y el oficial de cumplimiento, la persona tiene que ser, diríamos, responsable de que tiene a un riesgo ahí, usted tiene que saber cómo lo va a manejar. Si usted no lo maneja de forma adecuada, entonces usted va a tener que tomar en consideración otros lineamientos que le permita a usted tomar en consideración este tipo de acciones. Entonces, usted va seleccionando del mundo de mitigadores de riesgo que tiene, como por ejemplo el oficial de cumplimiento, o sea, usted tiene revisión por parte del oficial de cumplimiento, hacer una debida diligencia simplificada o una debida diligencia básica o una debida diligencia ampliada. Usted para cada mitigador de riesgo que usted considera que es oportuno y es conducente al tipo de riesgo, entonces usted introducirlo, monitoreo de transacciones, verificaciones en lista, auditoría, comité de aprobación para los clientes de riesgo alto, sistemas de información para la gestión de clientes, actualización de la vía de diligencia, capacitación, política y procedimiento con nuestros clientes. Hay un abanico de mitigadores de riesgo, pero esos mitigadores de riesgo usted lo va a ir implementando, pero usted requiere tener ¿qué? Usted quiere tener una evaluación de la efectividad de mitigadores de riesgo. Y como les dije, usted puede formular y seleccionar opciones para tratamiento de riesgo. Usted puede también planificar e implementar de alguna manera los tratamientos de riesgo que usted cree que son conducentes y puede aplicarlos. Usted tiene que hacer una evaluación de la eficacia de este tratamiento. ¿Y cómo se hace esa evaluación? Usted va a determinar durante el primer año, durante un tiempo específico, si se ha presentado alguna situación. Es decir, tengo el control, tengo el mitigador, pero siguen ocurriendo cosas. Entonces usted tiene que decir, bueno, aquí este mitigador no está siendo efectivo, ya sea porque la persona no está haciendo su rol, no está haciendo el entrenamiento. Por otro lado, es decidir si usted también quiere que ese riesgo residual sea aceptable, porque usted puede determinar, poder hacer una combinación de mitigadores de riesgo también para que ese riesgo residual sea lo más bajo posible. Recordemos que no puede ser cero, ¿sí? Normalmente es aceptable que usted pueda tener hasta un 85%, diríamos, de control de la operación y hasta un 15, un 10% he visto, pero mi recomendación siempre es entre un 15 a 20% de riesgo residual, ¿sí? Y usted puede efectuar si usted no quiere aceptar ese tratamiento adicional. Diríamos que hay diferentes formas de hacer este análisis. Usted puede poner que un mitigador fuerte puede ser un 80%, un mitigador bueno un 65%, regular un 50%, deficiente 35% y nulo 0%. Mi recomendación siempre, entre menos clasificación pongo, me ayuda a mí para lograr un mayor entendimiento y poder brindarle una mejor explicación al regulador, al equipo de trabajo internamente también y documentar toda la metodología que voy a diseñar. Entonces, ya yo tengo un riesgo operativo, el proceso de vía de diligencia del cliente. El cliente indicó que no es PEP, es un apetito de riesgo no deseado. ¿Cuál es la probabilidad? Alto, el impacto alto. Entonces, yo voy a hacer que la política de identificación del cliente lo tengo y considero que es algo que está aprobado y eso va a tener un valor de ponderación de 80% de efectividad. Entonces, mi riesgo residual va a ser de 20% o 20 puntos, como usted lo quiera hacer. Qué dice la fórmula? La fórmula dice que riesgo residual es igual a riesgo inherente por uno menos el porcentaje de la efectividad del control. Entonces aquí yo le estoy poniendo la fórmula donde dice que el 100% por, abro paréntesis, 1 menos 0,80, automáticamente lo trabajo en porcentaje o no, yo voy a tener que mi riesgo residual va a ser, lo voy a clasificar debajo porque está en un 20%. Alguien puede hacer una discusión también y podemos aquí hacer un debate donde por qué un riesgo alto va a pasar a un riesgo bajo y por qué no se queda un riesgo medio. Eso es un debate y eso podemos hacer un debate, pero es usted el que tiene que fundamentar ese mitigador de riesgo, por qué es tan efectivo. Está siendo efectivo porque en el análisis conducente que yo hice durante el 2023, nosotros esta política no pasó ningún tipo de formulario sin que el cliente fuese identificado como una persona políticamente expuesta, sí o no. Ahora bien, sí ocurrió que el cliente indicó que no era un PEP, pero sí era un PEP, pero nosotros lo identificamos, hicimos un análisis sobre eso, se documentó y se hizo una reclasificación al interno de la organización.
Entonces usted sí puede decir, bueno, el control sí estaba funcionando ahí porque el control que estábamos evaluando en este caso era única y exclusivamente que todos los formularios Conoce a tu cliente tenían que venir completados, es decir, identificado que sí o que no era PEP. Entonces, en función de eso, ese mitigador sí funciona. Entonces usted sí puede decir, oiga, aquí están siendo fuertes. Lo que ocurrió fue otra, que la persona mintió. Entonces, eso es otra situación aquí. Entonces, aquí alguien puede decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo, Roberto. A mí me parece que un mitigador de 80% es muy alto. Así que, bueno, no pasa nada. En función de eso, yo les digo, bueno, eh, yo lo voy a poner, le puedo cambiar a otro mitigador. Usted lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Y en la medida en que yo pueda hacer ese análisis, en esa misma medida yo voy a tener un análisis mucho más claro y conciso. Tomando en consideración que esto es un tema muy complejo, mis recomendaciones finales es que usted tiene que empezar a trabajar con información dura de data. Es decir, si usted no sabe cuántas debidas de diligencia usted hace al día o al mes o al año, cuántas de esas debidas de diligencia se presentaron en algunas situaciones con información incompleta o no, cómo ha sido el tema de la actualización de sus clientes, situaciones de cambio de nivel de clasificación de riesgo de clientes. Si usted no tiene una data, usted no puede hacer un análisis conducente lo mucho más preciso. Por eso, la relevancia de tener sistemas de información, aprender a hacer análisis conducente en temas de riesgo, mantener un análisis, es decir, de todos mis productos y servicios, poder hacer un análisis de cada uno de ellos, el análisis de industria, del tipo de clientes, asalariados, no asalariados, independientes, independiente qué, profesión, ocupación, países. O sea, si usted no hace un análisis sobre eso, muy bien o mal, usted se puede copiar. Yo les puedo pasar un correo electrónico con N cantidad de formatos de plantilla de matriz de riesgo, pero usted no se puede copiar de otra persona porque su análisis es conducente a su modelo de negocio. Y en función de eso, esas son las mayores, diríamos, consideraciones que hacen los reguladores porque usted no está haciendo una valoración de eso. En muchos casos, lo que uno puede hacer es tomar en consideración tal vez algunos criterios, como en el caso, por ejemplo, del sistema penal acusatorio, cuando usted quiere hacer un tema por provincia o por distritos. En fin, en función de eso, usted puede utilizar la evaluación nacional de riesgo, usted puede utilizar otros criterios más, pero usted, todo este tipo de información lo tiene que estar documentando, producto de dónde usted obtuvo o dónde hizo el análisis de riesgo. Usted también puede presentarse como un informe, Indira. Es importante que usted documente toda la actividad que vaya a hacer porque recuerda que una evaluación de riesgo está sujeta a requerimiento de la autoridad para saber o establecer. Mire que hemos hablado solamente de la evaluación de riesgo vinculado a clientes y a un procedimiento puntual, que es un poco la posibilidad o la vulnerabilidad que tengamos de que un cliente no sea identificado como PEP en el procedimiento de vía de diligencia. Bueno, abro el compás. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sea que puede escribirlo en el chat, Diego me colabora, o si no, alguien puede abrir todo lo que es el micrófono para las consultas. Si no tienen preguntas, igual en el caso de requerimiento, ustedes también le podemos hacer llegar la presentación en el caso que alguno de ustedes también la requiera. Sí, en el caso del chat no tenemos preguntas en este momento. Solo recordarle a los participantes que accedieron minutos después de haber iniciado que los certificados se estarán gestionando para empezar la entrega a partir del 7 de junio. Agradecemos nada más a los participantes que aparecen registrados con nombres de equipos, si serían tan amables de colocar los nombres para efectos de que se coloquen correctamente en los certificados. Muchas gracias. Bueno, Diego, si no tenemos preguntas, como ustedes saben, nosotros, estos son webinars de 60 minutos y estamos siempre de forma recurrente haciéndolos. Para el mes de mayo estamos trabajando yo con algunos temas. A los que participan regularmente, nosotros vamos a gestionar un envío de una encuesta para poder conocer qué otros temas. Nosotros ya diseñamos un catálogo de temas de entrenamiento que nosotros consideramos que son oportunos. Hay un tema que vamos a dar por las próximas semanas, que es algo de lo que estamos viendo cuando estamos haciendo auditoría interna, auditoría cumplimiento. Es un tema que no
y que eso inclusive la Superintendencia del Mercado de Valores está siendo muy enfático a nivel de recomendaciones, es cómo estamos planificando el plan de carrera y de sucesión del oficial de cumplimiento, toda vez que estamos viendo que en muchos casos puede haber una rotación o otra jubilación también por parte del oficial de cumplimiento y en ese momento pues voy a estar trabajando con algunas recomendaciones puntuales para que ustedes puedan ir trabajando cómo se diseña un plan de carrera para que para esa persona que usted ha identificado sea el próximo sucesor esté con los conocimientos y las competencias adecuadas y es algo que vamos a estar trabajando para el mes de junio también. Aquí están llegando las consultas a través del chat. Nos hace la consulta Roshi Cárdenas. Buen día. ¿Hay alguna separación del procedimiento para los diferentes modelos de negocios? Sí, es importante que usted entienda mi modelo de negocio. Cada modelo de negocio es diferente. Por ejemplo, no sé cuál industria estás, pero no es lo mismo tener una asesora de inversión o una casa de valores. Es posible que una casa de valores no tenga cuentas globales, en otras sí hacen cuentas globales, aun con la norma se lo permite. Entonces, hay que hacer un análisis conducente de cada modelo de negocio de empresa. Si las características son muy parecidas, entonces yo tendría que replantearlo, pero cada modelo de negocio es diferente, tiene una particularidad diferente. Hay algo que imprime los accionistas en la tolerancia de riesgo que hace diferente una de otra. Hay financieras que se dedican solamente a prestar para el sector público, otros para el sector público y privado. En fin, cada una tiene una naturaleza importante. El señor Jorge Atencio Castillo hace la consulta. ¿Los niveles de riesgo van a depender de la operatividad del negocio? Se toma en consideración sin duda la operatividad y cuando hablamos de la operatividad tenemos que tomar en consideración las posibles fallas que hemos podido identificar. Y recordemos que de todos los riesgos que nosotros podemos identificar, más vinculado a temas de prevención es el riesgo operativo, porque puede ser dado por la falla de una persona, un proceso o un sistema de información o algo que pasó en el entorno. Si algo de eso falla, nosotros estamos siendo vulnerables. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que yo he visto particularmente cuando nosotros vamos a una auditoría? He visto alta rotación de personal responsable en la primera línea de defensa. Lo que hemos visto es que muchas veces las personas le preguntan, ¿tú leíste el manual de prevención? No lo leí. ¿Hay constancia de la lectura y comprensión del manual en la última modificación? No. La última actualización del manual fue en el 2022, en el 2023. ¿Se compartió el manual? No se compartió. La gente a veces no se acuerda cuando tú le preguntas en una capacitación, ¿qué dice nuestro manual de cumplimiento cada vez que yo tengo que hacer una actualización del tipo por el nivel de riesgo? La gente no se acuerda. Entonces, por eso es que riesgo en la operatividad es fundamental que usted le preste atención a eso, porque usted se puede estar desgastando como oficial de cumplimiento, hacer un análisis de riesgo conducente y todo está perfecto en su análisis y mitigación de riesgo, pero resulta que usted no está tomando en consideración que no hay, diríamos, un compromiso o no se ha identificado también personas claves para que lo ayuden o colaboren en todo el proceso de ejecutar las tareas relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales. Al parecer ya no contamos con más consultas a través del chat. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, siempre reiterándole que nosotros, parte de nuestro proceso diríamos, de compromiso, nuestra responsabilidad corporativa es brindar estos procesos, estos espacios de formación, temas puntuales, y es un desafío principalmente porque son muchos temas y tengo que en 60 minutos lograr una mayor conceptualización y permitirme sobre todo lograr el aprendizaje puntual a todos ustedes que están en este mundo de cumplimiento, riesgo y temas también vinculados a auditorías. Así que de parte de TP Panamá, de todo el equipo, muchísimas gracias y siempre a la orden. Saludos.
Ujú.